¿Alguna vez les han pedido que no se metan? ¿O usted mismo le ha dicho a alguien que no se meta en algún asunto personal suyo? ¿Les ha pasado que un día sus hijos están comportándose mal y alguien se acerca y le dice cómo lo debe educar y usted le dice que no sea entrometido? O cuando usted le dice a alguien cómo debe comportarse en su trabajo o en alguna actividad y esa persona le dice, mire, no se meta. Y de eso hay muchos ejemplos, ¿cierto? Algunos no los verbalizan o no lo dicen usando esas palabras, pero igual los piensan. Piensan así de algunos que son entrometidos. Ayer veníamos en el vuelo con mi esposa y yo estaba arreglando la luz para poder leer algo y alguien se mete y me dice cosas que tengo que hacer, cómo no tengo que hacer, que eso no lo debo hacer de la forma que lo estaba haciendo. Yo no le dije nada, pero lo pensé. ¿Por qué se mete en mis asuntos? Pensé. Y lo que tenemos hoy en Efesios es todo lo contrario. Pablo le llama a que se meta, a que sea un metido, que se meta en la batalla. Es un llamado a meterse en la batalla que es de Dios. Y de esto vamos a hablar hoy, del llamado a la batalla que es de Dios y en la que usted también está involucrado. Y algo a tener en cuenta es que en esta batalla Dios no lo deja solo. Dios le fortalece para batallar, porque al final es la batalla de Dios. Es su batalla. Leamos el texto nuevamente, el texto completo, desde el versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Estas son las palabras que nos deja Pablo y en las que empezamos a meditar hace un par de domingos, y hoy lo revisaremos otra vez. Vamos a ver inclusive el mismo texto que estudiamos hace 15 días. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero vamos a verlo desde otro ángulo. Hoy lo que quiero hacer es responder a una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo estamos exactamente relacionados con todo ese poder y fuerza que nos habla Efesios 6:10? Y para empezar a responder, quiero que recuerde la omnipotencia de nuestro Señor, de la que hablamos el otro domingo. Que recuerde ese poder glorioso que reside en Él y que Él ha triunfado sobre las acechanzas. Algo que no pudo hacer Adán, y por eso pecó cuando el diablo lo tentó. Adán era un hombre perfecto antes de la caída, y en su estado de perfección pecó. Pero no así nuestro poderoso Jesús, nunca cayó. Y es de ese poder y fuerza que les quiero hablar hoy. Hoy quiero que analicemos cómo se relaciona ese poder y fuerza con usted y conmigo, cómo le ayuda,
saber de ese poder y fuerza en su día a día. Cómo ese poder les sirve para soportar sus propios problemas personales y conflictos. Y cómo le ayuda a luchar con otros poderes, con esos otros poderes y fuerzas que están en su contra. Eso es lo que vamos a considerar esta mañana. Cómo es que debe cumplir con ese mandamiento que encontramos allí. Fortaleceos, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que alguien puede estar firme en la batalla? ¿Cómo puede estar fortalecido? Hoy vamos a ver que al conocer de este poder, usted mismo se puede fortalecer. Primero, debe entender que este fortalecimiento es exterior, de una forma externa. Para este fortalecimiento externo, debe entender que no está librando una batalla o una guerra personal y privada. Esa no es la posición en absoluto, es del exterior que obtiene ese fortalecimiento. Y déjeme explicarlo un poco para que entienda mi argumento. Cada uno de ustedes son simplemente soldados, adheridos a un ejército. De una forma externa se le ha incluido en este gran ejército. Y eso pasa en el momento de la salvación, desde ese mismo instante. Y desde ese momento es llamado a participar en una gran batalla que es de Dios. No es como el que presta servicio militar por 1 año o 2 años y sale y nunca más toma un fusil. Este es un llamado permanente. Usted está adherido al ejército de Dios desde la salvación y lo va a estar por siempre. Y debe recordar que es Dios el que lo ha metido allí. Dios es el autor de su salvación y con esa salvación lo está adhiriendo a este ejército. Porque venía, como dice Hebreos 2:10, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Ese autor de la salvación es Jesucristo. Y esa palabra autor es guía, es líder, es capitán en el original. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. En otras palabras, el que lo mete a la batalla es el mismo que le da su salvación. Él es su capitán y él pelea por usted. Entonces el verdadero problema al final no es su lucha con el diablo, es la lucha de Dios con el diablo. Esa es la forma de verlo. Y al ver el asunto de esta manera, usted se fortalece. Piensa en esto, un soldado en las filas de un ejército o que está en las trincheras durante una gran batalla, ese soldado no está librando una batalla privada. No está allí porque tiene alguna disputa personal con alguien. El soldado es solamente una parte del ejército en la batalla. Él no es el estratega, ni siquiera decide las tácticas. Todo está en las manos de sus líderes. Entonces, siguiendo el mismo principio acá, la batalla es de Dios y usted ha sido llamado a ser parte de ella. Ha sido puesto en posición, pero no es su batalla solamente. Piense en la guerra de un país, donde hay un general que comanda y controla las actividades del ejército y es el que está dirigiendo la lucha. Si usted hace parte de ese ejército, usted hace parte de la lucha. Piensen en los soldados rusos en Ucrania. Ellos están peleando, pero no porque tengan una pelea individual con Ucrania, sino porque los líderes les han mandado a pelear. Esa es la idea que se enseña por todas partes en el Nuevo Testamento acerca de la guerra entre Dios y el diablo. Y no hay nada que sea más reconfortante, consolador, más alentador y edificador que entender esto, que Jesús le ha llamado a formar parte de su ejército. Y su ejército es el ejército de los buenos, de los victoriosos. Dios usó estas palabras
con Josafat en 2 de Crónicas 20:15. Y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Esto no significa que él, Josafat, no tuviera nada que hacer, pero Dios le recordó que en lo que estaba involucrado no era un asunto puramente personal, sino de Dios. Y todas las batallas de Israel eran así, no fueron las batallas de sus individuos, eran las batallas de Dios, eran sus batallas. Y el pueblo de Dios estaba involucrado en ellas porque eran su pueblo. Y el principal problema de Israel era que siempre tendía a olvidar al Señor en las batallas y al considerar lo que sucedía a su alrededor como su propia batalla, su propio problema. Y por esto hacían alianzas, por ejemplo. Hacían alianzas con países que no deberían haberlas hecho. Hicieron alianzas, por ejemplo, con Egipto algunas veces. Esto porque pensaron que eran ellos los que estaban peleando la batalla, pero era la batalla de Dios. Y por eso se metieron en problemas muchas veces. Si solo se hubieran dado cuenta de que estaban luchando esta batalla que era de Dios, todo habría sido diferente. Y ese es el primer principio que debe comprender, que la batalla es de Dios, es del Señor. En el momento que se da cuenta de esta verdad, toda su perspectiva cambia inmediatamente. A esto me refiero cuando es un fortalecimiento exterior, porque se da cuenta que es una batalla peleada en el exterior. No está solo, Dios está peleando esa batalla. Piense en los soldados del ejército que luchan en una batalla. En medio de la batalla están siendo presionados por las fuerzas del enemigo y puede que las cosas no estén saliendo como esperarían. Pero cuando recuerdan que son solo una parte de este gran y poderoso ejército y que en la retaguardia y dirigiéndolo todo está el capitán, su líder, inmediatamente la situación se transforma por completo. Él es victorioso, él va a ganar la batalla. Sí o sí, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, él gana. La lucha con estos principados y poderes y el diablo es con Dios. Y Él es quien está involucrado con ustedes. Les ha llamado y les ha salvado y les ha puesto en su ejército. Nunca estaría allí a no ser que Él lo llamó. La batalla entonces al final es la batalla entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad. Y eso solo, ese entendimiento solo debería ya fortalecerle. Pero hay más, piensen en esto. Esta batalla no puede fallar, porque el honor de Dios está involucrado en ella. Ponga sus mentes y sus corazones en la batalla y recuerde siempre esto. Esta es la batalla de Dios y Él le da el privilegio de estar en ella y de luchar como soldados individuales. Y es el honor de Dios el que está involucrado en todo. Y Él no puede permitir que esto falle, porque su carácter, su gloria, su honra están involucrados en cada estrategia. Por eso puede fortalecerse en el Señor. Recuerde que Él está allí y que es su batalla. Y esto no se puede enfatizar demasiado. Dios, desde que hizo el mundo, Él hizo un mundo perfecto. El diablo entra, la mujer y el hombre lo escuchan y caen. Y el diablo se convierte en el Dios de este mundo. Pero no se queda así. Dios no va al hombre y a la mujer y le dice, muy bien, por su rebelión, su locura y su pecado ahora, chupe. No les dice eso. Eso no es lo que dijo Dios. Él dijo, por el contrario, que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y no se quedó ni siquiera allí. Él dio una promesa. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Dios está involucrado. Porque es su mundo y es su pueblo. Él no va a permitir que el diablo lo derrote porque su honor está de por medio.
Dios no puede permitir que el maligno empañe la gran obra de Dios. Claro que no, no lo puede hacer. Así que Dios promete que la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. Esto nos muestra, esto está desde Génesis, y esto nos muestra que Dios está involucrado directamente en el conflicto. Y todo esto de la salvación es para mantener el honor de Dios. No simplemente para su liberación, sino simplemente o principalmente para la gloria de Dios. Su liberación es solo una expresión de esta gloria y honor por el gran nombre de Él que va a mantener. Esa es una de las razones por las que Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Por eso desen cuenta de esto. Deshágase de la noción de que es solo una pequeña batalla privada que está librando por su cuenta. Para nada. Por eso fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero hay que ir inclusive más allá. Ese es el punto de partida, no lo olvide, pero hay más. Debe entender que debido a que es la batalla de Dios, este poder o Dios Todopoderoso está fortaleciéndolos. Se está inclusive o está haciendo ese fortalecimiento así usted no se dé ni cuenta. Se están haciendo cosas en esta gran batalla de las que usted no es consciente. Tal vez estén medio dormidos en la garita de la 7ª con 106 y no se da cuenta de que el gran capitán está peleándolo todo. Puede que esté inconsciente de la batalla, pero no importa. Y le damos gracias a Dios porque está en control, aunque estén inconscientes de ellos. ¿Recuerdan el Salmo 34, 7? Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿Piensa que usted está batallando todo usted mismo? Pero el ángel del Señor acampa a su alrededor. Pone una tienda de camping ahí, está al lado suyo constantemente. Es un ángel muy poderoso. Tiene un gran poder y fuerza y acampa alrededor de aquellos que le temen. Incluso cuando están dormidos. Él está allí, a la guardia, siempre alerta. Él está observando porque ustedes son el pueblo de Dios y el honor de Dios debe ser protegido. Escuchen el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Qué lugar para estar, no les parece? A la sombra del Omnipotente. ¿Han visto los pollitos con una gallina, corriendo hacia la gallina cuando hay un peligro? Ella simplemente extiende las alas y a ella van debajo, todos. Si no los ha visto, internet es una buena fuente. Bajo la sombra del Todopoderoso. Eso es cierto para todos los que son cristianos. No olvide eso, está bajo la sombra del Todopoderoso. Por eso fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten cómo nuestro Señor lo dice en Juan 10, dice estas palabras, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, hablando de las ovejas, hablando de los hijos de Él. ¡Qué consuelo! ¿No les parece? Ningún hombre podrá arrancarlos de la mano de Dios. Nadie les podrá sacar del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo. Dios es fuerte, es todopoderoso. Y así el hombre o el diablo o el infierno, hagan lo que hagan, no podrán arrancarles de su mano. Una vez más, el apóstol Pablo lo dice en Romanos. Él dice, persuadidos, que no tiene ninguna duda al respecto. Está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Sus enemigos pueden intentar lo que quieran. Harán todo lo posible y habrá momentos en que ustedes y yo comencemos a pensar que hemos sido separados, que estamos aislados y que no hay forma
de librarnos, de escapar de esto, pero nunca va a suceder. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque si algo pudiera separarles, Dios sería derrotado y el diablo triunfaría. Y eso no puede suceder. Solo pensar en la posibilidad de caer de la gracia es creer en la posible derrota de Dios. Eso es impensable y absolutamente imposible. La perseverancia final de los santos es necesaria porque la gloria, el honor y la honra de Dios mismo están en juego. Pero alguien dirá, esto me conduce a un peligro. ¿Puedo hacer lo que me place entonces? ¿No? Pues no. En cuanto más se dé cuenta de esta gran verdad, más cuidadoso será. Esta es la verdad que hace que las personas se mantengan en ese camino estrecho. La comprensión de que el honor de Dios está involucrado y que no está luchando su propia batalla. Que si falla, el nombre de Dios mismo es el que está involucrado en ella. Así que no hay peligro de entregarse a la desobediencia. Cuando realmente entiende esta doctrina, quiere obedecer todo el tiempo porque el honor de Dios está en sus manos. No se va a entregar al pecado porque sabe que el nombre de Dios está en juego. Y mantener el nombre de Dios es la mayor motivación que podemos tener todos los cristianos en este mundo. Dios mismo no lo va a dejar caer. No lo va a dejar caer por eso mismo. ¿Recuerdan lo que dijo él acerca de los pajarillos? Él dijo que se preocupa por ellos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 29 al 33. Si Dios está tan preocupado por las aves del cielo, no temáis, vosotros valéis más. No hay necesidad de ir más allá. No temáis, vosotros valéis más. Por supuesto que valéis más. Él los ha escogido para realizar su obra y está preocupado por cada uno de ustedes. Está tan interesado en ustedes que Él tiene contados todos los cabellos de su cabeza. Todos. Eso muestra cuidado. Él es quien realmente lo está haciendo si usted no se da cuenta. Así usted no se dé cuenta. Y nunca debe perder esto de vista. De una manera similar el apóstol lo dice en Filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No olvide el contexto de esta declaración. Aquí estaba el apóstol en una prisión y no sabe cuánto tiempo más le queda de vida. Está en manos de Nerón, un emperador caprichoso que de repente puede decidir por capricho matarlo. Él no lo sabe, puede ser asesinado en cualquier momento. Pablo sabe además que había problemas en las iglesias, incluso problemas en la iglesia de Filipos. Sin embargo, él dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esas palabras son impresionantes. Él estaba viejo, enfermo, en prisión, al borde de la muerte. Estaba temeroso por estas iglesias. ¿Y estaba preocupado? Para nada. Él tenía confianza, porque Dios es Dios el que comenzó la buena obra y es Él que la va a perfeccionar. Él va a continuar con ella hasta el día del fin, hasta la consumación de Cristo Jesús. Pero esta verdad no solamente se limita a las enseñanzas del apóstol Pablo, también lo dice Pedro. Pedro dice exactamente lo mismo. Él dice que sois protegidos
por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5. ¿Qué puede ser más fuerte que esto? Están protegidos por el poder de Dios. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el poder que los mantiene. Y hay algo más. Qué triste es descuidar el ministerio de los ángeles. En el libro de Hebreos, si quieren vengan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1. En el libro de Hebreos allí vemos que, y nos muestra que Cristo es más grande que los ángeles. ¿Pero qué son los ángeles? Noten el versículo 14. La respuesta es, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quiénes heredarán la salvación? El pueblo cristiano. Los herederos de la salvación son ellos. Y son ministrados por estos poderosos ángeles que Dios ha creado. Muchos son ignorantes de este ministerio. Pero gracias a Dios le damos que eso no importa al final. No hace ninguna diferencia porque Dios los ha llamado y van a hacer su obra y ellos la van a realizar. Es la voluntad de Dios, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Ellos están ahí, son espíritus ministradores y su obra es ministrarlos porque son los herederos de la salvación. Piense en esto. Cada uno de ustedes que ha creído que es salvo es comparable a los hijos de algún hacendado en una finca, algún dueño de una finca. Usted es su hijo, es heredero, que un día va a heredarlo todo. Pero el hijo ahora es un bebé o es un niño. ¿Qué hace este gran hombre? Él nombra unos siervos para el cuidado de este niño. Les paga que lo hagan y les dice qué deben hacer ellos, cómo deben proteger al niño de los peligros, para evitar que haga cosas que lo lesionen, para instruirlo, para guiarlo. Eso es lo que hacen los ángeles. Son protectores alrededor de nosotros, aunque no los vean. Qué tonto entonces es descuidar esta enseñanza que se da en las Escrituras. Mirad, que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Están siendo protegidos por los ángeles. La razón por la que tan a menudo mucha gente entra en problemas o se desaniman es porque olvidan estas cosas. Olvidan que están siendo ministrados por estos poderes angélicos. Estos buenos ángeles son creados por Dios en gran parte para ese propósito, para ministrar a sus hijos. Bien, entonces estas son algunas de las formas externas de las que puede darse cuenta, y dándose cuenta se puede fortalecer. Todo lo que he dicho hasta ahora está afuera, alrededor de ustedes. El ángel del Señor acampa cerca, los ángeles ministran de afuera, Dios le cuida con poder para su bienestar. Esto es parte de fortaleceos en el Señor. Pero debe darse cuenta de que hay otra manera, podemos ir más lejos. Este poder de Dios también está funcionando no solo alrededor, sino en el interior, en ustedes. Y esto lo hace aún más maravilloso. Para empezar, no tendría una vida cristiana si no fuera por el poder de Dios, por esa obra que Él ha comenzado en ustedes. Esto lo dice claramente Pablo en Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esto lo hace el poder. Él da esa vida. Ese es el origen de todo. Nadie se convierte en cristiano excepto como resultado del poder del Dios, del poder todopoderoso de nuestro Dios todopoderoso. Ningún hombre decide aceptar a Cristo porque está muerto, espiritualmente muerto. Y además de muerto, es esclavo de su pecado, como el mismo apóstol nos lo dice en el capítulo 4, versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad
de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Son esclavos al pecado. Estas palabras describen a un hombre como el enemigo de Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley, pues ni siquiera puede hacerlo, dice Pablo en 8:7, Romanos 8:7. El hombre natural no puede hacer nada, está completamente indefenso, espiritualmente muerto. ¿Qué nos hace cristianos entonces? Él lo hace. Él lo ha hecho por su poder, el poder del Espíritu. Lo que los lleva a la salvación es que el Espíritu de Dios comienza a obrar en ustedes y a actuar sobre ustedes y a convencerlos de pecado y a abrirles los ojos. Él lo hace todo por gracia. Por gracia sois salvos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no habría esperanza para nadie afuera de esto. Todo comienza de esta manera, por el poder de Dios obrando en ustedes y llevándolos al conocimiento de la salvación. Pero no se limita a iniciarlo, sino que continúa. No solamente está en ese momento de la salvación con poder, dándoles vida, sino que continúa. Y esto es más consuelo todavía. Noten la forma en que el apóstol lo expresa en su primer capítulo, en el capítulo de Efesios. En Efesios 1, allí nos muestra cómo es la salvación. Nos escoge según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. También el versículo 4 del capítulo 1 dice, nos predestinó, nos adoptó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Luego en el versículo 7 vemos que en Él tenemos redención mediante su sangre. Él lo está haciendo todo. Y Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, versículo 9. También hemos obtenido herencia, versículo 11, y hemos sido sellados con Él, Espíritu Santo de la promesa. Luego, después de explicarnos cómo alguien es salvo, interrumpe su línea de pensamiento Pablo por un momento y ora por los efesios. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. Versículo 17. Y noten el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Su propósito es que entienda cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y que mire más adelante, mire el versículo inclusive 19, dice, mire hacia adelante, vea cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Está orando para que puedan tener este entendimiento continuo, para que puedan conocer esa grandeza de este poder de Dios que está obrando en todos aquellos que creen. Observe cómo saca a relucir adjetivos, extraordinaria grandeza de su poder, los amontona, un superlativo sobre otro porque no hay límite para el poder de Dios. Y lo que está orando es para que puedan saber que todo ese poder está trabajando en usted, ahora mismo, está trabajando para su bien. Ahora bien, usted y yo necesitamos esta iluminación, necesitamos este entendimiento. Si solo supiera el propósito de Dios para usted y que Él está trabajando en usted para cumplir ese propósito, si solo entendiera cuál es su objetivo final, toda la perspectiva cambiaría acerca del mundo. Una vez que usted entiende lo que está haciendo Dios en su vida, todo cambia. Y el apóstol lo dice, para que la dependencia sea en Él, porque es de Él que viene el poder y no de nadie más. Noten cómo lo dice en el versículo 3 del capítulo 3. Ruego, dice, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Estos efesios, como tantos otros cristianos, estaban en grave peligro de depender demasiado del apóstol Pablo.
Él les había predicado el evangelio, ellos se habían convertido bajo su ministerio. Ahora Pablo estaba en prisión, está enfermo y se está haciendo viejo y dicen, ¿qué haremos? Pablo se va, igual seríamos nosotros. Pablo estuviera acá predicándonos semana a semana y si se va, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién podemos ir? ¿De quién obtendremos consejo y ayuda? Si Pablo se va, estamos deshechos, pensaban. Esos eran sus sentimientos. Pero él les dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, dice en el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Él está pidiendo a Dios que les fortalezca, que trabaje en el hombre interior, que fortalezca ese hombre interior. No necesitan desmayarse, dice Pablo, no importa lo que me suceda, la salvación continúa porque es su poder y no el mío. Pablo era un mero instrumento, solo un pequeño sirviente que corría de allí para allá en esas trincheras. Pero luego, cuando se haya ido, Dios igual llevará a cabo su obra y la ha llevado. Llevamos 2000 años, desde Pablo 2000 años, más de 2000 años, viendo su obra. Él tiene otros siervos, Él producirá otros hombres. Después de Moisés siempre viene un Josué. ¿Sí o no? Después de Moisés, Josué. Por eso continúe. Es su poder el que necesita, dice Pablo, y lo tiene en el hombre interior. Y estoy orando para que pueda tenerlo más y más. Eso es lo que dice Pablo. Luego vuelve al tema en el versículo 20 y dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Dios está trabajando en ustedes y en mí. Y es un poder que se mide en esos términos, mucho más abundantemente. ¿Qué significan esas palabras? Implican que Pablo ha llegado a los límites del lenguaje. Otra vez, solo apiña un superlativo sobre otro. Y lo hace cuando habla de Dios, porque nada más que superlativos describen lo que Dios hace. Pero incluso ellos son inadecuados. Incluso la imaginación falla. Todo falla. No solo está trabajando en el exterior suyo, está trabajando en el interior, según el poder que obra en nosotros. Él se lo dijo a los filipenses. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. No importa si Pablo está allí o no. Pensaron que sí, pero no fue así, mucho más en mi ausencia. ¿Y por qué dice eso? Porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es igual con su iglesia, es igual con todos nosotros acá. Él está obrando en cada uno de nosotros aquí, en este momento. Ese poder le lleva a orar, ese poder le lleva a leer las Escrituras, a obedecer su palabra. El Espíritu es el poder que está obrando en usted, que está ahí todo el tiempo. Y gracias le damos a Dios por eso, ¿cierto? Él nos trae de vuelta cuando nos alejamos. Él nos recuerda la palabra de Dios cuando la olvidamos. Él nos lleva a la palabra, nos lleva a orar, nos anima a servir, nos anima a obedecer. Es Dios quien obra en usted. Y hay otra declaración muy especial que encontramos en Colosenses 1:29. Aquí el apóstol en este momento se describe a sí mismo como un predicador. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Según su poder, pero él trabaja, pero es según su poder, si lo notan. El apóstol se esfuerza, pero se esfuerza según su poder. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él proclamaba, amonestaba a todos los hombres y enseñaba a todos los hombres con toda sabiduría.
a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No hay experiencia más alta y más gloriosa que esta. Él es el que lo está haciendo y usted casi que es un espectador. Este es el lenguaje que usa el apóstol acá. Al escribir, inclusive Primera de Tesalonicenses 1:5 lo dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Él lo sabía, Pablo lo sabía y era consciente de que el Espíritu era el que estaba obrando poderosamente y abrumadoramente en él. Y es el mismo poder que está en nosotros, que está trabajando en nosotros y está trabajando poderosamente. El apóstol Juan tiene la misma enseñanza en 1 de Juan 4. Dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y luego más adelante, él mismo lo dice en 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El diablo puede gritarle, puede hacerle temblar, pero no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace bajo las garras del malvado. Están en sus manos. Y usted no está allí. Si usted ha creído, no está allí. Han sido arrebatados de las garras del diablo y son ahora de Dios. Y es por eso que el diablo no puede tocarlos. Él puede molestarlos y tratar de asustarlos, pero nunca más podrá abrazarles, porque eso es imposible. Son de Dios y están seguros bajo los brazos de Dios. Él nunca los tocará y no puede hacerlo. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados del reino de la oscuridad y hemos sido traspasados al reino de su amado Hijo, o del amado Hijo de Dios. Y ese es el poder que le fortalece. Es el poder que mantuvo a Cristo, el que le resucitó de entre los muertos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es el poder que ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En la iglesia estamos nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es su cuerpo y la cabeza es el cuerpo de Cristo mismo. Cristo es la cabeza y nosotros somos las partes individuales, somos partes individuales de esa cabeza, de ese cuerpo. Pero cada parte y porción del cuerpo deriva su fuerza de la cabeza. No son una unidad aislada, no son individuos apartados. La cabeza es la que le da toda la energía nerviosa, todo el poder. En última instancia están relacionados con la cabeza a través de las articulaciones y ligamentos, y eso es el medio de comunicación con esa cabeza. Pablo está diciendo que el poder que está en la cabeza está trabajando también en todos los miembros de su cuerpo. La energía que nosotros tenemos la recibimos de esa cabeza. Ese es el poder que obra en nosotros y es un poder que obra poderosamente. Además tenemos su compañía, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la del Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu está con nosotros, Él mora en nosotros. Dice Cristo a sus discípulos en Juan 14, cuando estaban ellos desolados porque Él iba a partir, y dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora
con vosotros y está con vosotros. Si lo notan, está por dentro. No solamente es un fortalecimiento exterior, sino por dentro de cada uno de nosotros. Esa es la compañía del Espíritu Santo, esa es la comunión del Espíritu Santo, siempre obrando con poder dentro de nosotros. Como lo dice Pablo en Romanos, versículo 25, 8:25, dice: el Espíritu incluso intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser pronunciados, con gemidos indecibles. Él mismo está ahí. Cuando están tan presionados que no saben cómo orar, el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros. Él estimula la oración haciendo que haga inclusive peticiones, a veces ni entendiendo lo que están diciendo. Pero Él es el que lo está haciendo y trabajando en ustedes y en mí constantemente. Este poder del Señor está alrededor de nosotros y está en nosotros. Y sí, por supuesto, estamos luchando. Y no es solo contra sangre y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos metidos en la batalla. No me tomen que es la batalla de Dios, entonces no me involucro. No, es un soldado de esta batalla y está metido en la batalla. Vamos a pelear contra eso. Estamos luchando y tenemos que estar firmes en contra del diablo. Pero estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerde el poder y la fuerza que vienen de Él. El diablo no los puede tocar. Que venga el diablo y sus poderes porque están protegidos con el poder de Dios. Están fortalecidos con ese gran poder y les mantiene con todo ese poder y fuerza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos animas por medio de tu palabra a ver con claridad en dónde nos encontramos, en dónde nos has puesto y cómo podemos descansar en ese cuidado tuyo. Gracias te damos, Padre, por la bendición de tu palabra y de tu Espíritu que mora hoy en nosotros y no solamente mora, sino que nos fortalece día a día. Continuamos, Señor, pidiéndote que nos fortalezcas ante las acechanzas del enemigo, ante todos estos poderes y huestes de maldad, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.